Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos estudiando y en esta noche una pregunta particular. ¿Ocurrió realmente el diluvio o fue un invento de alguna persona? ¿Ocurrió realmente el diluvio universal? Y vamos a considerar cuatro aspectos sobre la veracidad de este hecho histórico. Y para el cristiano no solo es un hecho histórico, sino que representa una figura de salvación. El diluvio, el arca. Y decíamos que en este diluvio universal no solamente es un hecho histórico, sino que también tiene un significado muy especial para los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diluvio universal no solo es un evento histórico ocurrido en la historia de la humanidad, sino que también es una imagen de cómo Dios juzga el mal y de cómo Dios salva. Es un presagio, es una imagen del futuro, de cómo Jesús salvará a las personas y a la naturaleza de las consecuencias del pecado y de cómo Dios transformará nuestro mundo actual lleno de pecado en un mundo perfecto. Estas mismas elecciones que hemos ya desarrollado en- anteriormente tiene que ver con la forma en que Dios salva, el medio en que Dios salva y que es necesaria la fe en lo que Dios ha establecido en su palabra. Eran 5 lecciones que hemos desarrollado anteriormente y estos se aplican eh, asimismo en Jesús cuando Él juzga y salva. Y a medida que avancemos en este estudio, vamos a ver estas imágenes o presagios bíblicos. Entonces podemos ver que el Dios creador, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Señor Dios, sabe cómo librarse de una tierra llena de pecado, sabe cómo proporcionar una salida, un escape para que las personas puedan salvarse. Y esto es, para que esto ocurra, es necesario esa confianza en Él. Las personas con una cosmovisión pagana que rechazan a Dios siempre van a seguir intentando encontrar formas para que ellos puedan salvarse a sí mismos de los efectos de este mundo, de las consecuencias del pecado. Ellos insisten en que sus formas van a funcionar, ¿verdad? Creen que pueden salvarse a sí mismas e ignoran y niegan creer en la forma única que Dios establece. Y la pregunta, ¿y nosotros? ¿Y qué tal nosotros? ¿Confiaremos en lo que Dios dice o confiaremos en nuestro propio pensamiento o confiaremos en el pensamiento de una mentalidad pagana? Esta noche vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con la veracidad del diluvio universal. Entonces surge una pregunta. ¿Ocurrió realmente el diluvio universal que destruyó la tierra? Y fíjense que algunos propios cristianos están convencidos de que el relato del diluvio es un mito. eh, Están convencidos de que el relato bíblico es una fábula. Y para ellos este evento nunca sucedió, ¿verdad? Para algunos que se consideran cristianos, que esto nunca sucedió en la tierra. Han elegido renunciar y abandonar la verdad que está en la palabra. Están otros que acomodan o reinterpretan la verdad. Estos creyentes dicen que el relato bíblico del diluvio sí ocurrió, pero fue localizado. Ya enseguida vamos a hablar de eso también. ¿Cómo es eso localizado? Y tiene que ver con el punto de vista de Noé, ¿verdad? Hasta dónde él pudo visualizar y que hasta esa parte de visualización estaba con agua, ¿verdad? Pero no totalmente. Pero los que creemos en Dios y creemos en su palabra como autoridad, debemos defender que el diluvio es un hecho histórico, que algo que ocurrió y Dios ha dejado su palabra y nos relata cómo ha ocurrido esto. Entonces, am, están los que dicen no, no ocurrió, es una fábula, es un mito. Otros dicen sí ocurrió, pero una partecita nomás.
y dicen que está localizado en cierta región, y aún otros dicen que el diluvio tiene solo implicaciones espirituales, pero que no se basó en un evento físico o histórico. Entonces veamos cuáles son esos 4 puntos que vamos a considerar sobre la precisión y la veracidad del relato bíblico universal. Y vamos a la primera. Punto número 1, si querés anotar, la existencia de relatos paganos sobre un gran diluvio. Anteriormente habíamos mencionado que en todas las civilizaciones, dentro de la historia de cada civilización, cada pueblo, ellos hablan de una catástrofe universal, ¿sí? Y algunos han sugerido que el escritor del libro de Génesis, sabemos quién es, Moisés, quien escribió el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, uno de ellos, dicen que Moisés tomó historias paganas sobre un gran diluvio y las incorporó a la Biblia. Pero consideremos esto, tras el diluvio, todas las personas descendían ¿de quién? Descendían de Noé, de su familia. Su historia familiar común incluía el relato del diluvio. Sin embargo, como la población creció y las personas se alejaron más y más, cada vez más de la verdad, se rebelaron contra Dios, sus recuerdos del diluvio se corrompieron y las versiones paganas empezaron a aparecer eh, como un teléfono descompuesto, o como algunos dirían, como un teléfono cortado, ¿sí? Entonces, en otras palabras, las versiones paganas del relato del diluvio no invalidan realmente lo que la Biblia registra. En cambio, estos relatos paganos muestran que en las culturas paganas de todo el mundo permanecieron integrados fragmentos de verdad y versiones corrompidas de la historia del mundo. Entonces, vemos en esta ilustración que los descendientes de Noé, tenemos esa descendencia y cómo se dispersaron, crecieron, aumentaron y a medida que pasaba el tiempo ellos se rebelaron contra Dios y sobre los recuerdos del diluvio y esto corrompiéndose, Dios estableció esta manera, por así decirlo, de enmendar el relato. Por eso Dios proporcionó una descripción precisa. ¿Dónde encontramos esa descripción? Obviamente en la palabra de lo que sucedió. La Biblia es el testimonio presencial, es la autoridad de Dios. Y como creyentes, quienes defendemos el modelo del contraataque, recordemos esto, hermanos, el contraataque, es decir, defender la verdad, no negar la verdad ni acomodar la verdad, sino defender la verdad. Y que dependemos de las escrituras como nuestra máxima autoridad, entonces necesitamos depositar nuestra entera confianza en el relato bíblico de que realmente ocurrió el diluvio y fue una forma en que Dios trató el pecado, trató a las personas y le ha dado oportunidad de confiar en Él, de salvarse, confiando en esa arca que Él ha establecido. Entonces, a través de la palabra, entendemos cómo ha ocurrido el diluvio, así como mencionamos en este primer punto, las cosmovisiones paganas hablan de catástrofe universal, no queriendo reconocer el diluvio universal. Y en cada civilización se habla de que ha ocurrido una gran inundación que ha terminado, pero con cantidad y variedad de seres vivos. Vamos a mencionar el segundo aspecto para considerar sobre la veracidad del relato del diluvio. ¿Y qué vamos a tener en cuenta aquí? Vamos a tener en cuenta en el punto 2, si quieren anotar, la profundidad del agua y la duración del diluvio, ¿sí? La profundidad del agua y la duración del diluvio. Algunos creyentes piensan que el diluvio no fue universal, sino que fue solamente localizado
en el área del Medio Oriente. A ver, vamos a ilustrar esto. No fue totalmente cubierto por agua, sino solamente una partecita. Estos creyentes sugieren que el diluvio solo fue, entre comillas, universal en el sentido de que cubrió todo lo que Noé podía ver, lo que implica que más allá de su horizonte no había inundación. Entonces podemos imaginarnos un mundo localizado, el diluvio. Entonces no hay diluvio aquí, tampoco aquí, solamente está localizado en una región, ¿verdad? Es lo que algunos creen. Sin embargo, sin embargo, lo que la Biblia nos enseña al respecto deja claro que el diluvio fue total, es decir, completo. Y para eso vamos a considerar en este segundo aspecto de la profundidad y de la duración del diluvio tres aspectos. Número uno, había tanta agua que llegaba hasta 15 codos. Recordemos que codos es una unidad de medida. Sería casi 7 metros por encima de las cumbres más altas de aquella época. El lugar donde Noé desembarcó finalmente era una zona montañosa. El agua fluye hasta los resquicios más profundos antes de acumularse. Así que, si Noé flotaba cerca de una región montañosa y no se divisaba ninguna cumbre, imaginen cuánta agua sería necesaria a nivel global para cubrir esas cumbres. El otro aspecto para considerar en este punto, Génesis 7:19, dice en la versión NBI, esta expresión usa debajo de los cielos. Esa expresión representa un área enorme, más que un lugar pequeño. Así que todas las áreas bajo el cielo se cubrieron de agua. En otras palabras, fue un diluvio universal. Y tercer aspecto, sobre la profundidad y la duración del diluvio, mencionamos que duró un año. Para eso podemos anotar y comparar Génesis capítulo 7, versículo 11, donde Noé dice tenía 600 años. Comparando con Génesis capítulo 8, versículo 13, menciona a Noé con la edad de 601 años. Han transcurrido más de 10 meses, entonces la inundación duró realmente no días, no semanas, sino mucho, mucho tiempo. Estamos considerando algunos aspectos sobre la veracidad, la credibilidad del relato del diluvio universal. Punto uno, mencionamos la existencia de relatos paganos sobre un gran diluvio en las civilizaciones. Punto 2, la profundidad del agua y la duración del diluvio. Y vamos a ver el punto número 3. En el punto número 3 vamos a hablar de estos tres aspectos nuevamente. Primero, tamaño. Segundo, el diseño. Y tercero, el propósito que distingue a esta arca. Un arca sólida, estable, donde todos los tipos de animales terrestres podrían eh, estar dentro y tener esa seguridad de que estaban a salvo, independientemente de lo que ocurría afuera. Esta arca fue sellada con brea impermeable. Bueno, hablemos entonces del tamaño. Al estudiar las dimensiones del arca, tal como se registra en Génesis capítulo 6, versículos 14 y 15, podemos ver que fue enorme. Su tamaño era similar a los cargueros transatlánticos modernos. Su volumen era tan grande, escuchen, que equivaldría, o que equivale, mejor dicho, a 522 vagones de tren. Si el diluvio solo fuera local, ¿por qué se necesitaría una embarcación tan grande y estable? Comparen el arca de la Biblia con la descripción de arcas paganas. Las historias paganas hablan de embarcaciones con todo tipo de formas y tamaños, desde balsas a cubos perfectos. Con los conocimientos actuales de la física, sabemos que esas embarcaciones no hubieran sobrevivido a ninguna, vamos a decir, o nunca a un diluvio
del cual habla la Biblia, ya que no hubieran sido estables en aguas bravas. Por lo contrario, la forma y el tamaño del arca es una evidencia de una embarcación estable que no volcaría en una inundación universal masiva. Esto era necesario porque el arca debía preservar la vida del hombre, la vida de los animales, ante este diluvio universal que duraría un año. El tiempo, el tiempo que todos tuvieron que pasar en esa arca. Bueno, ahora hablemos del diseño. Otro detalle importante del arca es cómo se selló. Y la Biblia dice, para que no entrara agua, se usó un tipo de brea. Esto encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 14. Probablemente una brea clara hecha de la savia de algún árbol. Y esto era fundamental para garantizar la estanqueidad de la embarcación. Es decir, para que sea impermeable, para que no ingrese el agua, para que pueda tener esa flotabilidad, podemos decirlo de otras maneras. Entonces tenía un diseño único. Ahora, el propósito. Algunas personas argumentan que en el interior de un arca no hubiera podido apiñarse todo el reino animal. Sin embargo, los estudiosos bíblicos calculan que todos los animales que ingresaron al arca cabrían en mucho menos de 100 vagones de tren. Esta idea de que ingresaron al arca, que cabrían en mucho menos de 100 vagones, eh, ¿cómo es que podemos explicar? Bueno, que entraron todos y se aprecia más fácilmente en la actualidad gracias a los conocimientos de la ciencia genética. Dios había ordenado al hombre, este hombre administrador de todo lo que Dios le da, como un señor subordinado, tenía a cargo cuidar la tierra. Le ordenó que subiera a bordo a dos animales de cada especie. A partir de la diversificación adaptativa, podemos ver que las parejas originales de cada especie de animales han dado variedad actualmente a muchísimas especies, eh, teniendo en cuenta esa genética, ¿verdad? Y que ha poblado la Tierra. Y un dato que habíamos mencionado, ¿verdad? Según los libros, se han descubierto como el 10% de la variedad de animales, ¿verdad? Que realmente hay mucho más de lo que se ha descubierto hasta la fecha, ¿verdad? Y se va a seguir descubriendo. Entonces podemos maravillarnos con el ingenioso diseño de Dios de usar un patrimonio genético relativamente pequeño del diluvio para producir toda la vida animal que tenemos ahora. También podemos sorprendernos con la cantidad de espacio que había en el arca. Aunque la Biblia no lo dice, pareciera que Dios hizo el arca mucho más grande de lo necesario para Noé y su familia y todos los animales. Como un Dios de amor, como un Dios de gracia, quizás Él proporcionó espacio para que más personas pudieran confiar en Él y ser rescatadas del juicio universal. Pero ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas creyeron en Dios? ¿Cuántos confiaron en el Señor Dios? Noé y su familia, ¿verdad? Muy pocas personas creyeron, ¿verdad? Pero Dios deseaba que más personas hubiesen creído para alcanzar esta salvación. Y finalmente, vamos a mencionar un último aspecto. Y este aspecto tiene que ver con el comentario de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. ¿Sí? El comentario proporcionado por el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, declaró lo siguiente. Y él dijo, y está aquí, ¿verdad? Entonces podés anotar, y dice la palabra de Dios, eh, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 7. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver?
Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con agua. Versículo 6. Luego usó el agua para destruir el mundo. ¿Qué clase de mundo? El mundo antiguo, con un potente diluvio. Pedro declara que el mundo antiguo fue destruido por un potente diluvio. Versículo 7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Bueno, interesante. Acá vamos a notar que Pedro habló de 3 mundos. Fíjense, el mundo antiguo, anterior al diluvio, que fue completamente destruido por el diluvio, ¿sí? A ver, aquí se nos fue la ilustración. Aquí está. El mundo antiguo, destruido por el diluvio. Luego habla de un nuevo, o nuestro mundo presente, posterior al diluvio, que algún día será completamente destruido, ya no por agua, sino por fuego. Y luego habla de un nuevo mundo final. Estos 3 mundos son muy diferentes. Pedro no habla del diluvio como un evento pequeño a nivel local, sino que lo presenta como un diluvio universal. Y como en aquel tiempo había personas burladores que deliberadamente eh, se burlan, ¿verdad? Como leímos recién en 2 de Pedro 3 al 7, que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y se van a burlar de los que creen en la palabra de Dios. Y se van a burlar de los que practican la palabra de Dios. Pero dice claramente que ese mundo en la antigüedad fue juzgado por agua, pero posteriormente será juzgado por fuego. Y eso dice la palabra de Dios. Hasta hoy en día hay personas que rechazan la verdad, se olvidan de la verdad deliberadamente y así como antes, hasta hoy en día el corazón del hombre sigue necio, duro, como que no creyendo, como diciendo eso no va a pasar, pero el juicio de Dios está cerca. De manera que aquellas personas quienes confían en la manera que Él ha establecido de esa salvación, de esa única manera de ser salvos, van a recibir el perdón de pecados, van a recibir la certeza de que son hijos de Dios, no por méritos propios, sino por obra de Él, de su obra de redención. Y esas personas serán salvadas. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que rehúsa creer, esa persona es condenada. Hermanos, amigos, en esta noche, al terminar esta parte, podemos decir que Dios sigue siendo un Dios de amor, un Dios que desea la salvación, un Dios que provee una única forma de salvación, pero es necesario creer en el medio que Él ha establecido. La Biblia dice que esta salvación no es fruto de nuestro esfuerzo, no es fruto de lo que hagamos nosotros, porque dice claramente, eh, no por obras, es decir, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo, es un don de Dios, no por obras, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos y esto es lo que queremos, que las personas puedan conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, terminando hasta aquí,
podemos decir que el diluvio universal no solamente es un hecho histórico, sino que es un hecho que tiene su importancia en cada creyente, porque representa la salvación que Dios ha establecido y es la única manera en que podemos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Así que gracias a Dios, gracias que Él ha provisto el medio, la manera, y que hoy en día nosotros podemos tener esta salvación no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. ¿Y qué es necesario? Es necesario confiar. Así como aquellas personas en tiempo de antes del diluvio escucharon el mensaje, tenían la oportunidad de creer, pero ellos rehusaron creer. Y al no creer, obviamente fueron condenados. Pero aquellas personas que creyeron, ingresaron al arca por esa única entrada, por esa única puerta. ¿Por qué? Porque confiaron de que era la manera en que Dios les iba a salvar, fueron salvos. Hoy en día, Jesucristo es la puerta y no hay otra forma de encontrar esta salvación. Así que Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Estamos continuando la lección 5. Todavía no termina esta lección. Vamos a continuar probablemente 2 estudios más para cerrar entonces esta parte. Le agradezco por acompañarnos y le esperamos entonces en un próximo video. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.